y la razón por la cual le puse eso es porque creo yo que quizá este es uno de los temas o uno de los, sí, como de los aspectos de la diabetes que uno tiene que estudiar que actualmente más está cambiando. De 2018 a 2019 ha habido un cambio drástico, no solo en las guías de la ADA, sino en las guías que se publicaron hace como una semana de Europa. Entonces, es un cambio que ha surgido por múltiples estudios que vamos a mencionar ahorita y que vamos a entender el por qué están surgiendo esos cambios y por qué realmente el manejo de la diabetes está cambiando y está tornando hacia algo completamente diferente a lo que siempre estábamos acostumbrados, que era como tal el manejo de la diabetes. Esto es de lo que vamos a hablar de cuáles son las metas que se establecen en el paciente diabético y por qué. Para aclarar, o sea, la charla está dirigida es para hipoglicemiantes orales en paciente diabético ya diagnosticado. No vamos a hablar de prediabetes, no vamos a hablar del diabético que necesita insulina de entrada, con glicada mayores de 10 o algo, sino el paciente diabético usual que se diagnostica la diabetes y hay que iniciarle como tal un manejo médico instaurado. Vamos a hablar de la disminución de las complicaciones de la diabetes asociada a las metas, los tipos de hipoglicemiantes que existen actualmente, han cambiado para esos que surgieron en 2019 en la guía europea, que tiene que ver mucho con la parte del beneficio cardiovascular y con todo eso hablar de entonces ahorita cómo es el manejo. Y por último, pues unas conclusiones muy breves. Entonces vamos a empezar con esto. ¿Qué meta utilizar? Yo diagnostico a mi paciente con diabetes y todos sabemos, o los que hemos estudiado diabetes, sabemos que uno monitoriza a sus pacientes con la hemoglobina glicosilada, porque es digamos que el paraclínico más fidedigno de cómo ha estado la hemoglobina de la glicemia de ese paciente en los últimos 3 meses. ¿Sí? No se va a ver tan afectado por otras cosas como lo puede ser la glicemia en ayunas y cosas por el estilo. Entonces se utiliza la hemoglobina glicosilada para establecer como la meta y determinar si un paciente está o no está controlado con el manejo que yo le he instaurado para su diabetes. Entonces está la meta que se utiliza en casi todos los pacientes, que es el paciente regular, o como lo establece la ADA, que casi básicamente dice es un paciente adulto no embarazado, que no está que se muere ni nada por el estilo. Entonces uno establece una hemoglobina glicosilada de meta de 7%. Por el contrario, si uno tiene un paciente muy joven que tiene un riesgo muy bajo de hacer hipoglicemia, que no tiene nada de comorbilidades, está recién diagnosticado, uno cree que le queda mucho tiempo de vida, uno establece de pronto una meta un poco más estricta y se puede establecer una meta de una hemoglobina glicosilada igual o menor a 6.5. Y por último, tenemos los pacientes que ya están muy comórbidos, que realmente el establecer un control estricto de la diabetes no me va a conferir tantos beneficios y más bien le puede presentar riesgos al paciente por el desarrollo de hipoglicemia sintomática, entre otras. Se establece una meta un poco más laxa y se dice que se puede tener una hemoglobina glicosilada igual o menor a 8%. Entonces la pregunta es ¿por qué surgen estas metas o cuál es la razón de ser de estas metas? Ya Diego dijo que usualmente los pacientes diabéticos se diagnostican en el momento en el que no se puede hacer nada para revertirles la diabetes. O sea, el paciente diabético ya quedó diabético crónicamente y usualmente se va a morir de diabetes. ¿Y por qué se muere? Por las complicaciones micro y macrovasculares que implica la diabetes. Entonces precisamente las metas surgieron por esto. Las metas surgieron por los estudios que dijeron como venga, desde qué momento, desde qué estadio del control de la diabetes nosotros podemos empezar a disminuir las cosas por las cuales se van a morir estos pacientes. Es decir, la disminución de las complicaciones. Hay muchísimos estudios que han evaluado esto. ¿Listo? Muchos estudios, muchas cohortes, donde la más importante de todas es el UKPDS, quizás la cohorte más grande que ha establecido el manejo de la diabetes y ha demostrado que un control estricto de la diabetes, es decir, el comparar 7% de hemoglobina glicosilada versus 8 a 8.5%, realmente confiere un beneficio para los pacientes. ¿Cuál es el problema o cuál es como el pero que se puede establecer en estos estudios? Que todos, absolutamente todos, han demostrado que ese control estricto disminuye las complicaciones, pero únicamente las complicaciones microvasculares. No disminuye las complicaciones macrovasculares, no disminuye la incidencia de infarto asociado a la diabetes mellitus. Por ejemplo, la instauración de accidente cerebrovascular, de enfermedad en general aterosclerótica de grandes vasos, no se ve disminuida por un control estricto de la diabetes. Entonces muchas personas se han preguntado como ¿hay algún límite, hay alguna hemoglobina glicosilada a partir de la cual yo diga como bueno, de pronto a partir de esto, con un control un poco más estricto, yo puedo disminuir esas complicaciones macrovasculares? Y los resultados que han salido de dichos estudios son muy contradictorios. Hay varios estudios que están a favor, por ejemplo un estudio, un análisis post-intervención del UKPDS mostró algo que se llamaba el efecto legado, y es que dijeron que los pacientes que en el estudio del UKPDS tuvieron un control estricto de su glicemia,
a pesar de que posterior a ese estudio ya no tuvieran ese control tan estricto, mantenían una disminución en la incidencia de esos eventos y esas complicaciones macrovasculares. Entonces dijeron como sí puede servir y una glicemia estricta, un control glicémico estricto podría disminuir la aparición de estas complicaciones. De igual forma, un metaanálisis del 2014 que evaluó un montón de estudios también dijo que se podía considerar que el control estricto podía disminuir esas complicaciones. Sin embargo, hay más estudios que están en contra de esto, que han demostrado que no hay ningún beneficio, no hay ningún tipo de disminución en la incidencia de las complicaciones macrovasculares sin importar el control glicémico que se tenga en el paciente. Incluso este estudio que es el ACORD, el segundo que está ahí, demostró que a esos pacientes les iba peor, que tenían una mayor mortalidad cuando uno les establecía un control glicémico muy estricto en términos de complicaciones macrovasculares. Entonces realmente hay un debate ahí sobre cuál es, o sea, sobre si esto sí se podría llegar a prevenir o no. Este año, hace como 3 meses salió este estudio en el New England, en el cual hicieron un estudio de seguimiento a 15 años de pacientes con control estricto de la diabetes versus un control no estricto. Digamos que esto es la última evidencia que hay para tratar de entender un poquito si se pueden o no disminuir las complicaciones macrovasculares. ¿Qué hizo ese estudio o qué mostró este estudio? Que en el tiempo en el cual había una diferencia entre el grupo del que estaba con un control no estricto de la diabetes, con una hemoglobina glicosilada cercana a 8.5%, y el grupo que estaba con un control de 7% de su hemoglobina glicosilada, en este periodo, que fue más o menos de 5 años en la generalidad de los pacientes, sí hubo una disminución en la incidencia de las complicaciones macrovasculares. Sin embargo, una vez finalizado precisamente ese control estricto y a largo plazo, que nuevamente todas las curvas se volvían a encontrar porque el paciente ya no estaba sometido a ese control estricto, cuando se volvían a unir las curvas, realmente no se demostraba una disminución en la incidencia de las complicaciones macrovasculares. Es decir, rechazó lo que había dicho el UKPS, el famoso efecto legado. Ese efecto legado realmente en este estudio no se evidenció. Entonces, el resumen es que en el momento no se puede saber. Uno no puede establecer y no puede tener claro si un control estricto de la diabetes le va a mejorar la mortalidad de sus pacientes por términos de complicaciones macrovasculares. Pero sí sabemos que se disminuyen las complicaciones microvasculares y es la razón de ser de las metas que existen actualmente para el manejo de la diabetes. Entonces, ¿qué hipoglicemiantes existen con los cuales yo puedo llegar a estas diferentes metas según la característica de mi paciente? Estos son los 6 principales que se utilizan. Existen otros que también mencionan en ocasiones en las guías, el clobecelam y cosas por el estilo, que realmente no se utilizan. Estos son los 6 que sí se utilizan en los pacientes y que pues uno debe conocer por lo menos las generalidades de cada uno. Vamos a hablar solo una diapositiva de cada uno de ellos para recordar y refrescar más o menos cómo o qué es lo que implica cada uno. La metformina, que es la primera de todas y que básicamente es la reina en el manejo de la diabetes, actúa de una forma que todavía no se conoce. No se conoce realmente cómo es que la metformina disminuye la hemoglobina glicosilada. Hay estudios que creen que es por un aumento como tal en la secreción de la insulina, otros que dicen que es un aumento en la respuesta periférica a la insulina. Las dos teorías que actualmente más evidencia tienen o que más se han mostrado en los estudios son estas que están ahí. Una inhibición de la glicerofosfato deshidrogenasa mitocondrial y la activación de la MPK. ¿Listo? Son como las dos que más tienen evidencia, pero por ahora realmente no existe algo cierto o un consenso como tal que diga este es el mecanismo de acción de la metformina. Reduce aproximadamente 1,5% la hemoglobina glicosilada y es la primera línea de manejo en los pacientes diabéticos. Es lo que no le instaura a un paciente que tiene diabetes, incluso se puede instaurar desde la prediabetes con ciertas particularidades en los pacientes. Y los eventos adversos de la metformina son principalmente gastrointestinales, más que todo diarrea y vómito. Y existe un evento adverso que es muy poco frecuente, pero muy temido, que es la acidosis láctica, porque implica una mortalidad muy elevada. Tiene una mortalidad de casi el 50% en la instauración de la acidosis láctica en los pacientes que son usuarios de metformina. El otro grupo de medicamentos, que son los inhibidores del SGLT2, lo que hacen es inhibir precisamente ese transportador que nos mencionó Diego, que está en el túbulo contorneado proximal de la nefrona, que lo que hace es reabsorber la glucosa de la orina o del filtrado que se está dando como tal en la nefrona. ¿Qué van a hacer? Básicamente van a inhibir eso y lo que van a generar es glucosuria, es decir, todo ese azúcar que está entrando como tal al filtrado ya no se reabsorbe, sino que el paciente la va a eliminar mediante la diuresis y con eso busca disminuir como tal las concentraciones de glicemia en la sangre del paciente. Disminuyen aproximadamente 1% la hemoglobina glicosilada. Se ha visto también que tienen beneficios en cuanto a disminución de peso en los pacientes de 2 a 3 kilogramos después del uso en 12 semanas.
Y los eventos adversos están más que todo relacionados con un aumento en la incidencia de las infecciones tanto del tracto genitourinario como de la parte perineal, principalmente IBU y otras infecciones tipo candidiasis, pero digamos ahorita cada vez más han salido como 3 alertas de la FDA relacionadas con la instauración de la gangrena de Fournier asociado al uso de los inhibidores del SGLT2. Entonces son como las consideraciones que hay relacionadas a los eventos adversos de este medicamento. Otro evento adverso bastante conocido es la cetoacidosis euglicémica, es decir, el paciente que hace una crisis hiperglicémica, así conocida, pero no presenta unas cifras elevadas de glicemia porque técnicamente está orinando toda esa glucosa que tiene elevada en su sangre, pero sin embargo el cuerpo no tiene glucosa dentro de las células y hace toda la fisiopatología de la cetoacidosis que vamos a ver pues ahorita más adelante en la charla de Ana. Y con la canaglifosina se ha evidenciado un aumento en el riesgo de la amputación y de las fracturas en los pacientes. Tenemos otro que es el análogo del GLP-1. El GLP-1 es una incretina, como nos mencionó Diego, que en la diabetes están disminuidas, hay una disminución del efecto incretina en la diabetes. Entonces lo que se hace es establecer un análogo de este péptido como tal, que es una incretina que es resistente a la enzima que se encarga de degradar las incretinas en el cuerpo. ¿Listo? Que esa enzima es la DPP4, que es otra diana farmacológica que vamos a mencionar ahorita. Como dijimos, van a generar el efecto incretina, que eso básicamente implica un aumento como tal en la secreción de la insulina, un aumento en la respuesta periférica a la insulina y una disminución en la secreción de hormonas contrarregulatorias como el glucagón. Van a disminuir aproximadamente en un 1% la hemoglobina glicosilada y también se ha visto que estos medicamentos logran disminuir peso en los pacientes, 1,5 a 2,5 kilogramos en 30 semanas de manejo. Los eventos adversos relacionados con los análogos del GLP-1 son principalmente gastrointestinales, sobre todo pesadez y cosas por el estilo, porque técnicamente van a disminuir el vaciamiento gástrico en los pacientes. Reacción en el sitio de la punción, porque los análogos del GLP-1 son subdérmicos, es decir, son inyecciones que se tienen que aplicar los pacientes. Y hay la posibilidad, todavía no se ha demostrado causalidad, pero sí se ha correlacionado el uso de los GLP-1 con alteraciones sobre todo de la vía biliar y con pancreatitis, alteraciones de la vía biliar más que todo de tipo neoplásico. Existe un estudio que demostró que puede llegar a dar la posibilidad de que haya la instauración o la implementación de los GLP-1 vía oral. Todos los GLP-1 son inyecciones intradérmicas, sin embargo este estudio, que es el Pioneer 3, que salió este año, demostró que el semaglutide oral es superior a la sitagliptina en la disminución de la hemoglobina glicosilada y en la disminución del peso de los pacientes diabéticos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que claramente hay que demostrar que el semaglutide es equivalente al semaglutide inyectado. O sea, este estudio pues es bueno si nos dice que es mejor que la sitagliptina, pero con esto no podemos afianzarnos y decir, listo, podemos aplicar GLP-1 vía oral porque esta presentación no se ha comparado con los otros análogos del GLP-1 que son como tal inyectables. Eso es lo que tendría que haber y lo que tendría que estudiarse para determinar si realmente se puede o no utilizar el GLP-1 oral en equivalencia a los GLP-1 inyectables. El siguiente grupo de fármacos son los inhibidores de la DPP4. La DPP4, como dijimos, es la enzima encargada de degradar las incretinas en el cuerpo. Cuando se inhibe esta enzima, pues se aumenta el efecto incretina, todo lo que dijimos, disminución de vaciamiento gástrico, aumento de secreción de insulina, etcétera, etcétera. Tiene un efecto en la hemoglobina glicosilada un poco más limitado que los fármacos que hemos hablado anteriormente. Dice que es menor del 1% la disminución de la hemoglobina glicosilada que se logra con estos fármacos. El beneficio es que tiene unos eventos adversos que son escasos y que son muy raros que se presenten. Se ha visto relación sobre todo con infecciones y al igual que los GLP-1 se han correlacionado con problemas de pancreatitis y alteraciones neoplásicas de la vía biliar. Pero es algo que no está demostrado. Y de hecho es la razón por la cual muchas veces incluso en las guías colombianas ponen a los DPP4 como segunda línea de manejo posterior a la metformina, porque son de fácil utilización y porque tienen unos eventos adversos muy escasos y los pacientes digamos que no van a tener que estar muy preocupados por esa parte. El pero pues es la reducción en la hemoglobina glicosilada, es muy bajita y si yo tengo un paciente que está muy mal controlado, digamos que no sería el ideal para ponerlo en una segunda línea, y mucho menos con lo que vamos a hablar ahorita de todos los nuevos estudios que existen. Las sulfonilurias es el siguiente grupo de medicamentos, es uno de los medicamentos más antiguos en el manejo de la diabetes, pero que cada vez están más en desuso. Lo que hacen es inhibir los canales de potasio dependientes de ATP dentro de los islotes beta pancreáticos. Al realizar eso, generan una hiperpolarización de la célula y una consecuente degranulación de la misma, entonces liberan todos los gránulos que tienen insulina y por eso se interpretan como secretagogos de insulina, aumentan la secreción de la insulina. Tiene una importante reducción en la hemoglobina glicosilada de hasta el 2% y es la razón por la cual se utilizaba tanto en la antigüedad, pero el problema son sus eventos adversos.
principalmente el elevado riesgo de hipoglicemia que tienen los pacientes con uso de sulfonilurias. También se ha visto que hay un posible deterioro cardiovascular por la inhibición de los canales de potasio dependientes de ATP a nivel de los cardiomiocitos y también alergias relacionadas sobre todo con las sulfas. Entonces digamos que esos son los peros de las sulfonilurias y la razón por la cual cada vez está más en desuso. Y por último tenemos las tiazolidinedionas. Las tiazolidinedionas, como nos explicó Diego, actúan sobre el PIPAR. El PIPAR es uno de esos segundos mensajeros que promueven no solo la secreción, sino una mejor respuesta periférica a la insulina. Reducen aproximadamente en 1,5% la hemoglobina glicosilada y los eventos adversos también son el pero de estos medicamentos, al igual que con las sulfonilurias. Genera aumento de peso, o sea, es un aumento en la incidencia de las fracturas, aumento en el edema, por lo que no es recomendable su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, y también se ha visto una relación en el aumento en la incidencia del cáncer de vejiga, sobre todo con la pioglitazona. Y ya, digamos que ese es como el repaso general de los hipoglicemiantes orales que tenemos y que haya disponibilidad para manejar el paciente diabético. Todos los que estudiamos diabetes hasta antes de este año vimos usualmente que la ADA utilizaba unas tablas similares a estas. Uno siempre estudia diabetes con la guía de la ADA. Y la guía de la ADA, que le decía a uno, llega el paciente que no tiene indicación de insulinoterapia como primera línea de manejo y yo le pongo metformina. A los 3 meses del seguimiento con la metformina, si la hemoglobina glicosilada está fuera de metas, le puedo poner lo que yo quiera, cualquiera de los otros 5 que mencionamos. Si después de 3 meses sigue mal controlado, le puedo adicionar el que yo quiera, siempre y cuando no una GLP-1 con DPP-4 porque actúan por la misma vía. Y ya, decían eso, uno podía mezclarlos como se le diera la gana, básicamente. Podía poner metformina, sulfoniluria y GLP-1 y podía hacer las combinaciones que realmente uno quisiera. Pero ahora, la nueva guía de la ADA 2019, por un consenso que salió con la ADA y con la guía europea, o pues con la sociedad europea, establecieron que hay que valorar e individualizar un poco más el manejo de estos pacientes. Entonces ahora, antes, o sea, inician igualmente con metformina, pero cuando hay que poner una segunda línea de manejo dicen, venga, espere, no le vamos a poner lo que sea a cualquier paciente, sino que valoremos qué enfermedades tiene ese paciente, qué factores de riesgo tiene, si es obeso, si tiene riesgo de hipoglicemia, etc. Y conforme a eso establecieron este algoritmo y ahora ese algoritmo cambió más o menos la forma en la cual se manejaba la diabetes, que antes era algo muy arbitrario, el médico ponía lo que quisiera, ahorita ahí le dicen no, mire su paciente, analícelo y vea que hay unos medicamentos que le pueden funcionar más según los factores o las condiciones propias de su paciente. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a explicar un poquito más a profundidad cómo funciona ese algoritmo. Lo que importa es entender qué cambió para que hubiera ese cambio que venían todas las ADA, pues desde que yo estoy en cuarto, todas las ADA venían diciendo así que estaban y que uno podía poner lo que quisiera, y de la nada en 2019 cambien tan drásticamente cómo se va a instaurar el manejo de los hipoglicemiantes orales en la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los inhibidores del SGLT2 y los análogos del GLP-1 demostraron que tienen un beneficio cardiovascular, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada y ya tienen instaurada una enfermedad cardiovascular. Es decir, el paciente diabético que ya tiene enfermedad coronaria, el paciente diabético que ya se ha infartado, que ya ha tenido una CE, se demostró que estos dos medicamentos disminuyen el riesgo cardiovascular en esos pacientes, que es algo que no se había demostrado con ningún otro medicamento antes. Entonces, técnicamente uno podría decir que disminuyen lo que serían las complicaciones macrovasculares de la diabetes. No por el aspecto de tener un control glicémico estricto, sino por condiciones intrínsecas de estos dos medicamentos. Entonces, por eso es que hubo ese cambio y vamos a entender un poquito qué es lo que se evidenció con cada uno de estos. Entonces, vamos a empezar con los inhibidores del SGLT2. Los inhibidores del SGLT2 son como los 3 estudios principales por los cuales se fundamenta el beneficio de los SGLT2 a nivel cardiovascular. Tenemos el primero, que es el EMPA-REG, que es el estudio de la empaglifosina, el segundo, que es el CANVAS, que es el estudio de la canaglifosina, y el tercero, que es el DICLAIR-TIMI, que es el estudio de la dapaglifosina. Si ustedes se dan cuenta, todos, exceptuando el DICLAIR-TIMI, tienen un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida o que tiene un alto riesgo cardiovascular. En el DICLAIR-TIMI no hicieron ese criterio de inclusión, pero igualmente hicieron un análisis por subgrupo teniendo en cuenta esas condiciones, si ya tenía enfermedad cardiovascular establecida o si tenía alto riesgo cardiovascular. ¿Y qué fue lo que buscaron estos 3 estudios? Buscaron determinar si el uso de los ISGLT2 en comparación con el placebo en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 ya diagnosticada disminuía esto. ¿Listo? Este era el endpoint primario, que son los famosos eventos MEIS o eventos MAS, ¿sí? Que es eventos cardiovasculares adversos mayores. Muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal y ACV no fatal. Eso fue lo que se buscó evaluar.
Entonces, ¿qué se mostró? Este es un metaanálisis que salió en el Lancet en este año, que lo que hizo fue precisamente comparar estos tres estudios y ver si se podía hablar como tal de una disminución del evento cardiovascular y unas ciertas particularidades que ya vamos a hablar. Entonces, el Lancet, ¿qué es lo que le muestra a uno? O esta tablita, ¿qué es lo que le muestra a uno? Estos son los diferentes estudios. Este es el endpoint primario, que era la disminución en esos tres eventos que hablamos. Y lo que dijo el Lancet es, vea, si cogemos y vimos a los pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, de los pacientes que únicamente tenían riesgo, alto riesgo cardiovascular, el beneficio, la disminución de esos eventos solo se ve en los que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Los que tienen solo alto riesgo cardiovascular, miren que realmente el metaanálisis y el resultado como tal del metaanálisis no le da un valor para uno pensar que reduzcan esos eventos en esos pacientes. ¿Listo? Entonces únicamente se muestra el beneficio de los SGLT2 cuando hay enfermedad cardiovascular establecida. Y lo otro bueno que tienen los inhibidores de los SGLT2, que también salió en estos estudios, es que si bien no era el endpoint primario, no era lo que buscaban demostrar, ellos encontraron en otros análisis que hicieron que los pacientes que se les adicionaba inhibidores del SGLT2 a su manejo tenían una disminución en la incidencia de hospitalizaciones por falla cardíaca congestiva. Entonces, digamos que, ¿cuál es el pero de esto? Pues que es un endpoint secundario, es decir, el estudio no fue diseñado para demostrar que los inhibidores del SGLT2 servían en falla cardíaca en los pacientes diabéticos. Entonces, digamos que es algo que uno puede asumir y puede considerar, pero que no puede concluir de forma fehaciente. Yo no puedo decir, sí, estoy seguro que los SGLT2 van a disminuir las hospitalizaciones por falla cardíaca. Pero la evidencia es, digamos que bastante certera, y lo que se necesita pues es un estudio que lo confirme. Y ya. Entonces, se demostró en ambos casos si tenían enfermedad cardiovascular establecida, si solo tenían riesgo cardiovascular, y también hicieron una división en cuanto a si el paciente ya tenía diagnóstico de falla cardíaca o no tenía diagnóstico previo de falla cardíaca. Y en todos los 4 grupos se mostró beneficio. Es decir, los SGLT2 disminuyeron la incidencia de las hospitalizaciones por falla cardíaca en esos pacientes. Y por otro lado, otro endpoint secundario que también mostró beneficio fue el renal. Es decir, los inhibidores del SGLT2 también generaban beneficios renales en los pacientes que tenían diabetes mellitus tipo 2. Y nuevamente también se demostró tanto si tenían enfermedad cardiovascular establecida o si solo tenían un alto factor de riesgo cardiovascular. Tiene el mismo pero que mencionamos anteriormente, es un endpoint secundario, no podemos concluirlo definitivamente, pero sí podemos considerar que los inhibidores del SGLT2 tienen un beneficio renal en los pacientes diabéticos. Como fueron endpoints secundarios, digamos que han tratado estudios de demostrar de forma pues ya dirigidos a esos resultados, de comprobar y concluir definitivamente que los inhibidores del SGLT2 sirven en falla cardíaca y sirven en los pacientes con alteración renal secundaria de la diabetes. Entonces este es un primer estudio que han mencionado últimamente bastante en este año, que es el EMPA-HART. El EMPA-HART, ¿qué es lo que hizo? Cogió 97 pacientes que ya tenían enfermedad coronaria y no tenían diagnóstico de falla cardíaca, y a 6 meses valoraron el ponerles un inhibidor del SGLT2 y no ponérselo. Y con eso vieron cuánto era el cambio que tenía o la remodelación que había en el ventrículo izquierdo de esos pacientes. Y se demostró que los inhibidores del SGLT2 disminuyen la remodelación cardíaca en los pacientes, que a largo plazo es lo que explica o es la fisiopatología de la falla cardíaca, la remodelación del ventrículo izquierdo. Entonces digamos que esto, el problema es que pues claramente es un estudio muy pequeño con un seguimiento muy corto, pero digamos que nos podría dar luces de que no solo disminuye las hospitalizaciones, sino disminuye la instauración de la falla cardíaca en los pacientes diabéticos. Tanto es así que en este momento está corriendo un estudio que no incluye pacientes diabéticos, sino pacientes con falla cardíaca, para ver si los inhibidores de los SGLT2 podrían tener un papel en el manejo de la falla cardíaca sin importar si hay o no diabetes. O precisamente por esto, porque parece que disminuyen la remodelación cardíaca en el paciente. Listo. Y además, esta parte renal, si hay un estudio que ya lo confirmó, que es el estudio que se llama el CREDENCE, que es de la canaglifosina. Este también salió publicado este año. ¿Qué es lo que hizo el CREDENCE? El CREDENCE cogió la canaglifosina y ya cogió a los pacientes que tenían enfermedad renal establecida, además de diabetes mellitus, y les evaluó si había una disminución en estos renales, que llegaran a enfermedad renal terminal, que hubiera una duplicación en la creatinina o que tuvieran muerte asociada a su patología renal. Y se demostró, ahora sí de forma fehaciente, que el CREDENCE, que la canaglifosina, disminuye estos eventos en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y adicionalmente tienen nefropatía diabética ya instaurada.
Es decir, que uno ya puede concluir sin ningún problema que la canaglifosina sí tiene un beneficio comprobado renal en los pacientes diabéticos. En cuanto a los análogos del GLP-1, hay 4 estudios principales en los cuales se fundamenta este cambio y este beneficio cardiovascular que se ha evidenciado. Tenemos el LEADER, el SUSTAIN 6, el HARMONY y el REWIND. El LEADER es de liraglutide, el SUSTAIN 6 es de semaglutide, el HARMONY es de albiglutide y el REWIND es de dulaglutide. ¿Listo? Y tienen más o menos las mismas consideraciones de los pasados. Pacientes ya diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, con enfermedad cardiovascular establecida o con alto riesgo cardiovascular. Este es un metaanálisis que surgió previo a que saliera el HARMONY y el REWIND, y lo que hace es evaluar más o menos lo mismo, ver cómo se comportaba la disminución de estos eventos MACE en los pacientes a los que se les adicionaba el GLP-1. Aquí hay otros 2 estudios adicionales, que es el ELIXA y el EXCEL, que ese es el del lixisenatide y el exenatide, que no mostraron beneficio, y por eso pues no los voy a mencionar. Voy a hablar del LEADER y del SUSTAIN, que son los que sí demostraron ese beneficio cardiovascular. Entonces, si uno coge las conclusiones de esos 2 estudios, del LEADER y del SUSTAIN, le dicen a uno, sí, se ve una disminución en la incidencia de estos eventos del MACE en los pacientes a los que se les adiciona el manejo con los análogos del GLP-1, pero si uno empieza a ver el análisis ya por cada uno de esos 3 eventos, es decir, analiza individualmente muerte cardiovascular, analiza aparte infarto no fatal y analiza aparte ACV no fatal, realmente no se ve un beneficio en los 3, cada uno tiene un beneficio particular en cada grupo. Entonces digamos que esta de aquí abajo, que sería la mortalidad cardiovascular, el SUSTAIN 6, si ustedes ven, no tiene ninguna implicación de beneficio en la mortalidad cardiovascular, mientras que el LEADER sí lo presenta. Lo mismo sucede acá con el infarto no fatal. El LEADER, es decir, el liraglutide, es el que demuestra el beneficio en esos pacientes, pero el SUSTAIN no muestra un beneficio en la disminución del infarto agudo de miocardio. Por el contrario, acá en el ACV no fatal, el beneficio no se ve en el LEADER, mientras que es más significativo como tal en el SUSTAIN. Lo mismo ocurrió con el HARMONY y con el REWIND, es decir, el albiglutide y el dulaglutide, también la conclusión fue disminuye todos los eventos MACE, pero si uno se pone a ver el análisis, realmente el HARMONY, que es el albiglutide, solo disminuye el infarto agudo de miocardio no fatal, y el dulaglutide solo disminuye el accidente cerebrovascular no fatal. ¿Listo? Entonces, como unas consideraciones que uno debe tener. Los análogos del GLP-1, al igual que los inhibidores del SGLT2 como endpoint secundario, demostraron un beneficio renal. ¿Cuál es el problema de ese beneficio renal? Que cada uno analizó unos desenlaces muy diferentes. El LEADER analizó instauración de macroalbuminuria, una disminución de la TFG, etc. El SUSTAIN analizó nueva nefropatía o empeoramiento de esta, y el HARMONY analizó otras completamente diferentes. ¿Listo? Todos mostraron un beneficio, pero el problema es que uno no puede hacer una conclusión porque pues mostraron un beneficio en cosas muy diferentes, de la patología renal diabética. En cuanto a la falla cardíaca, ninguno de esos estudios demostró lo que demostraron los inhibidores del SGLT2, es decir, en ellos no se disminuyó la incidencia de hospitalizaciones por falla cardíaca. Incluso hicieron un estudio de liraglutide a ver si de pronto se analizaban el liraglutide específicamente para la falla cardíaca podía haber algún tipo de beneficio, y la verdad no se demostró. Cogieron 300 pacientes hospitalizados con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y los analizaron a 180 días si había una disminución en muerte, rehospitalización o cambios significativos en el NT-proBNP. Y no hubo una diferencia significativa entre los pacientes que tenían o no tenían. Entonces los GLP-1 en falla cardíaca, nada que ver. En la parte renal podría llegar a ser, y sí tienen un beneficio cardiovascular demostrado, cada uno, digamos que en ciertos aspectos ya un poco más específicos. ¿Cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo los SGLT2 y cómo los GLP-1 generan ese beneficio cardiovascular? Porque como dijimos, no es porque generen un control estricto de la glicemia, es por condiciones propias de estos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Diego ya nos habló de que en el riñón había un aumento en la ATM y hay una sobreexpresión de los SGLT2 secundario al que el paciente está filtrando mucha glucosa en la orina. Cuando hay tanta glucosa en la orina, lo que hace el cuerpo es eso, sacar un montón de SGLT2 para tratar de reabsorber lo que ella pueda. Lo que pasa es que cuando yo reabsorbo glucosa, el SGLT2 también reabsorbe sodio, porque es un SYNPORTE que utiliza sodio utiliza la energía del sodio para reabsorber la glucosa. ¿Qué genera eso? Que en el túbulo contorneado distal la concentración de sodio que llega es más baja de la de un paciente no diabético. Y eso activa algo que se conoce como la retroalimentación túbulo-glomerular, que es una de las formas de activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, el paciente diabético tiene una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y si ustedes se acuerdan, eso también es lo que explica la fisiopatología de la falla cardíaca, explica la fisiopatología de la nefropatía diabética.
Entonces, si yo bloqueo los inhibidores del SGLT2, aumenta la concentración de sodio en el túbulo contorneado distal, y al aumentar esto, disminuyo la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y es lo que me explica por qué el SGLT2 sirve en beneficio renal y sirve en beneficio de falla cardíaca en los pacientes diabéticos. Los GLP-1, la pregunta entonces, ¿cómo servirían o qué harían los GLP-1 para disminuir el compromiso renal de la diabetes? Los GLP-1 se ha demostrado que inhiben este canal que es el NHE3, que es otro canal que reabsorbe sodio. Es decir, los GLP-1 también estimulan en cierto modo la natriuresis, pero no lo hacen al mismo, digamos que al mismo nivel que lo logra hacer los SGLT2. Y por eso podría haber una implicación de beneficio renal, pero no cardiovascular, porque no alcanza a disminuir de tal forma la activación del eje para alterar o disminuir la remodelación miocárdica en estos pacientes. Entonces, con todo esto que hablamos, con todos estos estudios que mencionamos, que los SGLT2 y los GLP-1 tienen beneficio cardiovascular, pero que los SGLT2 son los que más uno puede concluir que tienen beneficio renal y que tienen beneficio en falla cardíaca, es que sale este nuevo algoritmo con el cual se basan las guías de la ADA para establecer el manejo. Entonces le dice la ADA, llegó el paciente diabético, usted lo diagnosticó, le puso su manejo con metformina, 3 meses, no está controlado. Le vamos a poner un segundo medicamento. Entonces le dicen, antes de pensar, mire cómo es el perfil cardiovascular de su paciente. Si su paciente ya tiene enfermedad cardiovascular establecida o tiene falla renal establecida, usted va a preferir un SGLT2 o un GLP-1. ¿De qué depende? De cuál sea el predominio de la falla de la alteración cardiovascular. Si el predominio es más que todo falla cardíaca o enfermedad renal, pues dijimos que los que tenían evidencia ahí eran los SGLT2. Entonces, miren que ahí le dicen, póngale un inhibidor del SGLT2, si tiene falla cardíaca o si tiene enfermedad renal. Por el contrario, si lo que tiene es solo enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, es decir, tuvo un infarto, tuvo una ACV, tiene enfermedad coronaria, pues los dos tienen, digamos, que una equivalencia en la evidencia que hay, y uno puede añadir o un GLP-1 o un SGLT2. Y es la razón de ser por la cual ahora uno utiliza estos dos de segunda línea de manejo en estos pacientes. Si no tiene enfermedad cardiovascular establecida, entonces le dicen, si usted quiere reducir el riesgo de hipoglicemia, pues no ponga los dos que dijimos que tenían riesgo de hipoglicemia. No ponga sulfonilurias, no ponga tiazolinidenas, pero sobre todo no ponga sulfonilurias. Si el paciente es obeso, vamos a poner alguno de los dos que dijimos que habían demostrado una disminución de peso en los pacientes diabéticos. Póngale un SGLT2 o póngale un GLP-1. Y por último dicen, si el costo es una implicación que uno tiene que tener en cuenta a su paciente, pues póngale los dos más baratos, que son los dos que casi no se utilizan, sulfonilurias o tiazolidinidenas. Y esa es la razón de ser de este algoritmo. Como la evidencia detrás de por qué surge este algoritmo y por qué cambia el manejo de la diabetes es esta. ¿Y qué es lo que pasó? La semana pasada, hace 2 semanas, salió la guía europea, y la guía europea, digamos que todo el mundo estaba hablando ahí como a voces bajas de que con toda esta evidencia que había, lo que estaba mandado a suceder era que los SGLT2 y los GLP-1 reemplazaran la metformina como manejo inicial del paciente diabético. Es decir, que la primera línea ya no fuera la metformina, sino, no sé, la empaglifosina, el liraglutide o algo por el estilo. Y eso es lo que instauró la guía europea que salió hace poquito. La guía europea le dice a uno, usted ya acaba de diagnosticar a su paciente con diabetes mellitus tipo 2. Si tiene enfermedad cardiovascular establecida o tiene alto riesgo cardiovascular, la primera línea de manejo van a ser los SGLT2 o los GLP-1. Es decir, es la primera cosa o la primera asociación que destrona a la metformina como primera línea de manejo del paciente diabético. Si no tiene ninguna de esas, sí se póngale metformina. Por el contrario, si es un paciente que ya estaba diagnosticado y usted ya lo tenía manejado conforme a las guías anteriores, es decir, primera línea metformina, a todos evalúe el riesgo cardiovascular y evalúe si tiene enfermedad cardiovascular establecida. Si tiene alguna de las dos, añádale, no importa la hemoglobina glicosilada, GLP-1 y SGLT2, pues alguno de los dos. Y si no, si continúe con la metformina como monoterapia. ¿Listo? Entonces, este es por así decirlo lo de la nueva era del manejo de la diabetes, porque está llamado a que la metformina, que es la que lleva por años siendo la primera línea de manejo y la reina en el manejo de la diabetes, parece ser que va a venir a ser reemplazada por estos nuevos medicamentos que no solo muestran disminución de complicaciones microvasculares, sino macrovasculares. Entonces, ¿qué mensajes para la casa hay que llevarse a raíz de pues, todo esto que hablamos? Número 1, por ahora, exceptuando esa nueva guía que salió hace poquito, para las guías americanas y para todos, la metformina continúa siendo la primera línea de manejo en el paciente diabético. Número 2, los inhibidores del SGLT2 y los análogos del GLP-1 que mencionamos acá, es decir, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, y en los GLP-1, liraglutide, albiglutide, dulaglutide y semaglutide,
pueden, o más bien tienen evidencia de que disminuyen las complicaciones cardiovasculares en los pacientes diabéticos. La canaglifosina, estamos seguros que disminuye también los desenlaces renales y el empeoramiento de la nefropatía diabética en los pacientes con diabetes mellitus. Los inhibidores del SGLT2 podrían llegar a reducir el riesgo de las hospitalizaciones secundarias a la falla cardíaca y, como vimos en ese estudio del EMPAJAR con la disminución de la remodelación del ventrículo izquierdo, pueden reducir la incidencia de la falla cardíaca en los pacientes con diabetes mellitus. Y es la razón por la cual no solo se tiene que estudiar en el contexto de diabetes, sino en el contexto también de falla cardíaca aislada. Se requieren estudios comparativos entre los medicamentos de cada clase, es decir, necesito comparar empaglifosina versus canaglifosina, a ver cuál es mejor, porque realmente, como se ve los GLP-1, digamos, el lixisenatide y el exenatide no mostraron beneficio. Entonces, ¿qué me dice a mí cuál es mejor entre cada uno? Porque yo en estos momentos no puedo hablar de un efecto de clase, no puedo decir todos los GLP-1 sirven, sirven los que tienen evidencia. Entonces, hay que hacer estudios comparativos entre cada uno de los medicamentos que ha mostrado beneficio cardiovascular para saber realmente cuál es el mejor de estos, para precisamente establecer cuál sería nuestra primera línea de manejo a futuro en los pacientes diabéticos. Y por otro lado, los inhibidores del SGLT2 y los GLP-1 están llamados a reemplazar a la metformina como primera línea de manejo en el paciente diabético por todo lo que hablamos y por lo que ya hizo la Guía Europea de Manejo de la Diabetes. ¿Listo? Y ya, no sería más.